La Cámara Peruana del Libro presenta la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, FIL Lima 2017. Biomujer, filiada, digamos, a lo femenino, ¿no? Entonces, no sé cómo, no sé si esto que señala la crítica teórica funcionaría. Si yo me hago, entre comillas, hombre, o me adjudico también lo que puede ser un estereotipo masculino, porque son estereotipos también. La ira, tanto para hombres como para mujeres, puede ser un estereotipo. Si esa me daría a mí más, entre comillas, poder. En todo caso, en mi espacio de escritora, yo le adjudico a la escritura en todos los casos, más allá de la simetría, que es otro tema. La simetría es muy notoria. Yo le adjudico a la escritura un poder, el poder de la escritura. No un poder sobrenatural ni que venga de Dios, sino el poder que la escritura tiene como categoría cultural, la tiene. Y por lo tanto, cada gente escribirá lo que quiera. Y si quiere salir del espacio solo literario e intervenir en el campo crítico, en el campo de las ideas, en las disputas políticas, en las zonas de género, en las zonas de divergencias sexuales, pues lo hará y asumirá los costos que tiene irrumpir en esos campos minoritarios, porque tiene un costo, toda irrupción en campos minoritarios tiene un costo que va a venir sí o sí, pero también tiene un poder, que es entrar en esos campos que en principio, ¿no es cierto?, son conflictivos y polémicos. Pero yo sigo pensando que hay ahí un no saber de pronto del otro, por lo tanto uno tiene que reposicionar su propio formato, entendiendo que navega entre modelos ya pactados de antemano, como sujeto social, y cómo navega, cómo se desliza entre esos modelos, porque también tiene algo de juego, de máscara. Es interesante cómo uno puede jugar con todos los modelos asignados y navegar por ellos, pero lo que sí no puedes conocer es que tiene un poder. Aquí nadie puede decir que uno es una pobrecita, porque tiene, para bien, para mal, para regular, el poder de la escritura. Bueno, eso es bien interesante. Pensaba, cuando estaban tratando de decidir qué palabra sería mejor, si cólera, rabia, ira, pensaba en una palabra que se utiliza mucho en México, la palabra coraje, ¿no? Que es una palabra tal vez con un contenido negativo menor, con una especie de un énfasis bastante positivo, ¿no? Hay el vivir una vida con coraje, el coraje como un momento de una irrupción crítica también. Me acordaba mucho de un libro de una antropóloga cubana que vive en Estados Unidos, que se llama Ruth Behar, que hizo una historia de vida de una mujer pobre que vivía en México, y ella establecía la historia de su vida a partir de estos momentos de irrupción, y uno de ellos era precisamente el coraje. Había una carga definitivamente positiva y no necesariamente negativa, en términos de que fuera irracional o de que inmediatamente se les sojuzgara o se le limitara también en ese papel. Y luego me ponía a pensar que preguntarnos esto, preguntarnos acerca del coraje, de la posibilidad de que en la escritura podamos tener estas irrupciones críticas, de que la escritura pueda tener este contenido de coraje, es una pregunta bien complicada, porque estar escribiendo de muchas maneras implica un momento de mucho privilegio también. Entonces ir descomponiendo, ir desarticulando, ir viendo de qué manera podemos encontrar, por una parte, el campo de la escritura como el campo de la pregunta incómoda, y en ese sentido también el campo de la irrupción crítica, y por otra parte un campo al que llegamos y que su misma existencia en sí nos demuestra
que si estamos escribiendo sobre el dolor, no estamos en ese momento en el dolor, y en ese sentido estoy hablando de un momento, digamos, de privilegio, ¿no? Entonces creo que en términos más generales para mí la pregunta es ahorita, ¿cómo ser crítico? ¿Hay alguna posibilidad de esta escritura que es a la vez producto de esta irrupción crítica, pero también un momento de gran privilegio de que conserve esta capacidad de despertarnos y de podernos entregar a la vida de otra manera? Yo por supuesto creo que sí, creo que si no lo creyera no regresaría a escribir y no estaría participando de la lectura y de todo lo que esto implica, ¿no? Yo crecí en un México hace algunos años, no tantos como parece, pero en un México en el que mencionar ciertas palabras, por ejemplo el feminismo, era considerado un acto de un poco de histeria, ¿no? Y eran las palabras que no se mencionaban. La mujer que mencionaba el feminismo inmediatamente se le ponía en una esquina, tenía ya una marca púrpura, y se le dejaba de tomar en serio. Parecería ser como una desactivación de su posibilidad crítica. Y he visto a lo largo de los años, sin embargo, cómo hemos pasado por unas situaciones tremendas, con unos grados de feminicidios enormes, una sacudida de múltiples maneras en la sociedad mexicana, aunque no está limitada a la sociedad mexicana, por supuesto. Y lo que noto, por ejemplo, es que muchas de estas performances o muchas de estas expresiones de coraje que vienen entrelazadas con la pronunciación, con la enunciación y con la práctica de este feminismo conectado con, y no necesariamente, y de múltiples maneras, no solo de una manera, con procesos de escritura, forma cada vez más parte de una discusión pública que no necesariamente se le tiende a poner en la esquina y a limitarse. Y a lo mejor estoy siendo demasiado optimista en este momento, pero estoy acordándome más que de acciones individuales, de acciones colectivas, de grupos de mujeres escritoras jóvenes que han estado organizando, por ejemplo en México, toda una discusión. Hay un grupo que se llama Ropa Sucia, ¿no? De estar sacando continuamente en distintas plataformas sociales, desnaturalizando momentos de misoginia, por ejemplo, especialmente en el campo de las artes y de la literatura. Hubo todo este movimiento, supongo que también en Perú y en otros lados, de estar denunciando efectivamente cada que se formaba en los paneles, los famosos clubes de Tobis, ¿no? Todos hombres, lo que mencionabas hace rato, Claudia, etcétera. Hubo también en México y supongo que también en otras áreas de América Latina, también con colectivos de mujeres feministas, jóvenes escritoras, este momento confesional casi del primer acoso, ¿no? Donde también eso entra a formar parte de esta discusión, ya no como un momento de histeria o como un momento de ira desatada, sino simplemente como parte de una conversación a la que le tenemos que poner atención, especialmente en un país donde se están asesinando mujeres continuamente, ¿no? Pero sigo creyendo en todo caso que la labor de la escritura es plantear esa pregunta incómoda, ¿no? Y es arriesgarse también al tilde, es arriesgarse en su momento a que se pueda ver esta crítica degradante muchas veces sobre la histeria, la capacidad racional, etcétera, etcétera, pero no hay que renunciar, o al menos a mí me parece que ese es el gran poder de la escritura, no renunciar a hacer la pregunta incómoda, no renunciar a estar trayendo a nuestra conversación pública cuestiones que a otros les pueden parecer que no van ahí simplemente, es decir, formar parte, ir abriendo esos espacios e ir construyendo a través de ese diálogo la posibilidad de vernos en términos también de nuestras diferencias y en términos también de estas diferencias de temperamento y de potencialidad de futuro, ¿no? Bueno, a ver si podemos seguir explorando estas dimensiones de la escritora. Y es interesante porque si leemos un libro o una página de cualquiera de las tres, sin saber quién es el autor, no sabríamos necesariamente que se trata de una escritora. Podría ser un escritor, simplemente una voz narrativa, ¿verdad? Pero quisiera traer un ejemplo concreto a esta sala
que es el caso de Rosario Castellanos, a quien conocí en mi primer viaje a México el año 69, el año que el hombre llegó a la luna. Yo llegué a México, salí ganando, claro, y me hice amigo de Rosario Castellanos, y una vez me dijo: vente el domingo a cenar a casa, y fui, y me dijo, cuando llegué me dijo: tengo una mala noticia, la criada no está, es su día libre y he tenido que cocinar. Y te aviso que soy la peor cocinera del mundo. Y en efecto, la comida era bastante mala. Y entonces ella se dio cuenta que no tenía sentido seguir comiendo esa comida. Y me dijo: mira, no tienes que comerla, porque yo sé que es mala y es mejor que no comamos. Y yo le digo: pero Rosario, ¿por qué no cerramos la casa y nos vamos a un restaurante? Yo te invito. De ninguna manera, me dijo, tenemos que comer mi comida. Y entonces, bueno, la escena de la cocina es una interrogante pendiente en esta relación con Rosario Castellanos. La otra escena, porque aquí se ha mencionado, Diamela ha mencionado el formato, y creo que todas las tres han hablado de los formatos. Yo creo que es fundamental la idea del formato, porque es el espacio desde donde se mira, se escribe, se representa. Y el formato de Rosario era la ventana, porque estaba sentada mirando la ventana para ver a qué horas llegaba, si es que llegaba, su marido, que era un profesor de filosofía, que conocí también. Y que, ella vivía la agonía de la no llegada de su marido. Era una cosa impresionante, que yo creo que hoy día no ocurriría una cosa así, pero no sé. Y era un espacio demasiado privado y en un formato de incomunicación total. Finalmente, ella se fue de embajadora a Israel, ¿verdad? Y apareció muerta en su habitación, y la convicción de todos los amigos es que se había suicidado. No puedo decir que se suicidó, pero era que aparentemente estaba cambiando una luz, una bombilla, y se electrocutó y apareció muerta. Y cuando se murió, el poeta Sabines, que era su amigo más cercano, escribió un poema y le dijo: ¿cómo se te ocurre morirte, Chayito? Le dice: solo una tonta podía creer tanto en el amor como tú. Es tremendo, ¿no? Pero solamente un hombre podría haber escrito eso, claro. Entonces, este caso de una feminista, además, que era feminista, protofeminista, Rosario, y una víctima de las representaciones de poder masculino, hablando de poder, me hace pensar que hemos recorrido mucho camino, ¿verdad? Y no sé si este ejemplo les inspira a ustedes algún comentario o otro peor. Primero Cristina, lo de México. Mira, que mencionas eso, y lo primero que me acuerdo es que uno de los cuentos más famosos de Rosario Castellanos se llama Lección de Cocina, precisamente. Sí, y es una historia tremenda de una pareja, es una historia paralela. Está describiendo cómo se está cociendo un pedazo de carne, y empieza la carne muy roja, muy rozagante, y está la pareja recién casada, y después la carne se va haciendo más dura, sabe más feo, y bueno, la pareja al mismo tiempo va sufriendo las mismas transformaciones que la carne, ¿no? A lo mejor esa era parte de sus cualidades culinarias, ¿no? Pero especialmente sobre el caso de Rosario, yo creo que es uno de los más complejos. Creo que se le ha leído mucho en México, al menos, aunque no tanto como se debiera. Yo se le he leído sobre todo como narradora, con grandes novelas indigenistas. Ella es de Chiapas, del sur de México, un estado con una gran población indígena. El estado, por cierto, de la irrupción del EZLN a final del siglo XX. Se habla poco de ella como una gran ensayista también. No ha sido hasta hace pocos años que se rescataron muchos de los artículos que publicó en la prensa nacional.
Entonces estamos empezando a verla más complejamente. También se le conoce mucho como una poeta muy azotada, decimos en México, no sé cómo se diga en Perú, porque siempre era de esos grandes dolores, siempre obsesionada. Una poeta que en un poema que se llama La lamentación de Dido se refiere al acto sexual como el ayuntamiento carnal, que a mí siempre me ha producido, no sé, ¿quién dice esas cosas? Rosario Castellanos. Pero también es una poeta con un gran sentido del humor, y creo que hemos hablado muy poco de una tremenda ironía, de una gran capacidad de autocrítica. Hay varios de sus últimos libros que si ustedes los leen se van a morir de la risa, van a estar carcajeándose, porque precisamente tiene este ojo filoso de estar viendo estas diferencias de género sobre todo, y de estar involucrándose a sí misma, pero también autoparódicamente, también de una manera desparpajada. Y yo creo que no la hemos visto tan así como su mismo trabajo nos posibilita. Yo todavía estoy esperando el ensayo definitivo sobre las cejas de Rosario Castellanos, pero aparte se pintaba las cejas muy estrictamente, parecía como maestra de primaria, una cosa así. En todo caso, creo que trae esa colación su caso en México, porque siendo una escritora tan compleja, siendo una intelectual también tan compleja, con un alcance tremendo, todo lo que sabemos primero y antes que todo es la historia desgraciada de su vida romántica. Y bueno, todo parece indicar, se publicaron hace poco sus cartas también, que al menos desde su punto de vista esa historia está bastante justificada, que sí la vivió con un gran azote, con una profundidad emotiva tremenda, que para mí es indicación sobre todo del momento histórico en el que está viviendo. Yo creo que si nos estamos quejando incluso ahora, a inicios del siglo XXI, sobre la continua existencia de estas asimetrías de las que habla Diamela, nada más me puedo imaginar lo que era ser Rosario Castellanos a mediados del siglo XX, con esta tremenda inteligencia, con esta tremenda experiencia y con estas cualidades tanto como pensadora, como crítica, como escritora, pues debió haber sido extremadamente difícil, ¿no? Y yo creo que hay más ejemplos, por desgracia, no todos se limitan al siglo XX, por desgracia, pero también están los otros ejemplos, los que nos hablan, como Rosario quería, de otra manera de ser, otra manera humana y libre, ¿no? Ya, ¿no? Por ejemplo. Sí, efectivamente, yo creo que Rosario Castellanos, más allá de su vida personal más filiada también a estos modelos, hay un poema que a mí me interesó mucho, que escribió ella, que tiene que ver precisamente con la escritura, que dice: no temí a la pira que me consumiría, sino al cerillo mal prendido y a esta ampolla que entorpece la mano con que escribo. Entonces vi también eso de, digamos, la bruja, no temía la pira que me consumiría, no la idea de la mujer quemada en la hoguera, sino más bien a su mano, si su mano iba a ser capaz de llevar adelante ese proceso o no. Entonces, con ese Rosario es la que yo, digamos, recuerdo, porque ¿quién tiene o va a tener en el siglo XXII, XXIII, XXIV una vida amorosa que funcione? Yo creo que va a ser, yo lo veo imposible. Entonces, y creo que pasan los siglos y va a ser siempre una suma de discordancias y un mirar hacia atrás con horror parte de una vida de uno. Entonces, y creo que eso vale para hombres, para mujeres, para todos, ¿no? Porque es parte de una historia, también si ustedes quieren, a pautas, pero no hay pauta, no importa cuál pauta. La pauta indica que fracasaremos tantas veces como podamos. Entonces, no, eso yo lo encuentro, pero la escritura, eso sí que no está en otro lugar. Y si bien
yo lo pienso como una zona más ligada a la libertad, a la autonomía, a la locura también, a la propuesta, y que eso no es negociable. Eso en mi caso, ¿no? No hay nada que me haría negociar, porque finalmente es un espacio de libertad frente a los otros espacios que están completamente restringidos por miles de situaciones. Y en ese sentido yo seguiría, sí, yo creo que también hay un melodrama en torno a la vida de los escritores, pues Julio, sabes que mientras más dramática es la vida, más vende, por decirte, esa vida, y de repente incluso tapa, los procesos. Y yo me quedo con la Castellano. Bueno, si no llegaba su marido, pues debió separarse y buscar otro, porque para qué iba a estar mirando por la ventana tanto tiempo. Pero si ella quería, también tienen que pensar en los placeres oscuros, que es la espera, como que llegue o que no llegue, llegará, no llegará, llegará, no llegará, y eso también ocupa la mente, distrae, y hasta puede gustar. Entonces, pero yo me quedaría con ese rosario de la ampolla en la mano, que no es lo que la crítica dijera de ella, no es que, porque en realidad cualquier mujer que escriba está expuesta. Uno no lo piensa y termina siendo expuesta, preguntado si tú eres mujer, si tú qué eres, tú no eres mujer. En fin, ese es otro espacio, es un espacio cultural que va cambiando y frente al cual es poco lo que puedes hacer. El único espacio donde uno puede hacer así un poquitito, un tantito, chiquititito, es en la escritura. Y esa es la huella que va a quedar. Yo personalmente creo que Castellanos miró bien la ampolla, la escritura, si bien, como dice Cristina, es un privilegio, pero es un trabajo. Yo tengo un dedo chueco de tanto escribir, porque es un trabajo. Entonces, es algo personal, es un trabajo intenso, pero lo interesante que tiene que hay un cierto amor al arte de la escritura. Y eso no te lo quita nadie. Por mi caso, por lo menos, que no vivo de eso, es sencillamente un trabajo, y el dedo ahí sí que es importante que no se quiebre, que no se dañe, que no se destruya. Eso es lo que yo pienso, Julio, sin desconocer las tragedias de cada una de nuestras vidas. Bueno, y habría que ver no solo el dedo, ¿verdad? Y después está el síndrome de Carpo, ¿no? Por todas las... Claro, es el punto que justamente la escritura empieza a hacerse en el cuerpo. Claro. ¿no? Claro. O sea, ver cómo esa cotidianidad se hace carne y cómo en un momento hasta deforma el cuerpo, ¿no? Pero yo creo que pensaba un poco en lo de Rosario, me hago muy perturbada esa imagen de la ventana, ¿no? La ventana por muy clásica y al mismo tiempo porque es como esa idea de encuadrarlo todo, ¿no? Y enfocar demasiado la vista y perder de la, digamos, no pensar quizás en lo que está fuera del marco, ¿no? Que en un punto es lo que te puede en ciertos momentos rescatar la vida, ¿no? O sea, ¿por qué justamente esa mirada tan cerrada? Pero claro, una cosa es la anécdota en la vida de ella y otra cosa es esto que menciona de Amela, de este dedo quebrado, pero a pesar de seguir escribiendo, ¿no? Yo creo que ese espacio, sobre todo en el ámbito de la creación de las mujeres, es algo que otra vez creo que tiene que ver un poco con lo que hablamos al inicio, esta cuestión de la rabia, ¿no? Rabia para reclamar espacios, más que el espacio, creo que la escritura es una cuestión de tiempo, ¿no? El tiempo es el problema de la escritura, porque como mujeres, otra vez, la espera de tener que cuidar a otros, tener que invertir más tiempo en otros, cómo cuidar ese espacio que es tan privado, que es tan íntimo, pero que hay como que todo lo que está alrededor está siempre intentando quitar de la escritura, ¿no? Yo creo que esa es una lucha muy fuerte que hay que hacer. Bueno, yo solamente quería provocar con el tema este, ¿no? No les voy a preguntar qué tal cocinan ellas. No caeré tan bajo. Pero lo de Rosario Castellanos es emblemático de su época, porque ella, que era propietaria de haciendas en Chiapas, repartió entre los campesinos su propiedad. Se despojó de su capital, diríamos, simbólico y real. Y escribía de un modo, no escribía como, digamos, de un modo femenino, romántico, tradicional, sino con bastante dureza. Lo que pasa es que los tiempos cambian y
Y Elena Poniatowska, por ejemplo, me contó, o lo leí en alguna parte, creo que me lo contó, que cuando visitaba a, ¿cómo se llama? Jesusa, la personaje de su novela, Jesusa, que era una mujer del mercado, con una sabiduría mundana extraordinaria. Estaba sufriendo mal de amores, Elena, y estaba muy triste y decaída, y se echó en la cama como llorosa, y Jesús le dijo, ¿por qué no miras por la ventana? Otra vez la ventana. ¿Por qué no miras por la ventana? Vas a ver pasar un montón de estibadores, sin camisa, musculosos, sudorosos, y simplemente tienes que elegir uno, y te curas completamente. Pero bueno, de todos modos,